El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Hola, bienvenidas a un episodio más de La Rueda, un podcast que nos invita a reflexionar y resignificar lo que es pensar desde resonancias comunes de nuestras entrañas latinoamericanas. En el episodio de hoy nos queremos dedicar a dialogar sobre la pregunta si los sueños pueden fisurar las matrices de pensamiento colonial. Y para ello hemos invitado a un gran amigo, Joao Almeida, miembro del tejido de IPECAL, artesano y soñador de nuevos mundos posibles. Bienvenido, Joao. Bueno, pensemos entonces essa questão de los sueños, ¿no? Acá me parece que una cosa fundamental primero es pensar lo que son los sueños realmente, que es bonito porque utilizamos como metáfora para muchas cosas, pero en la estructura de nuestra propia cabeza tiene una función muy específica, que es hacer con que seamos capaces de dormir utilizando del mecanismo de articular memórias que tenemos en vigilia, o sea, mientras estamos despiertos, com uma capacidade de aleatorização e criatividade inerente de nosso cérebro para fazer efetivo desejos que nos perturbariam a ponto de hacernos despertar. Isso seria o sonho, não? Pensando desde, obviamente, a psicoanálise. E é muito fantástico, uma coisa que me fascina, que me vem fascinando, é justamente pensar que de fondo essa é a base do pensamento. Como a ideia não é minha necessariamente, como Siddhartha Ribeiro escreveu um livro recentemente, um neurocientista brasileiro falando de isso, pero lo que me intriga es justamente que lo que hacemos como comunidades, lo que hacemos como proyectos políticos, nada más es que eso. Pensar cómo articular memórias desde la caoticidad inherente del presente histórico en búsqueda de la realização de desejos. E aí, como pensamos isso, não? Pensamos de uma maneira em que essas memórias, para conseguir ativar isso, têm que ser necessariamente incompletas. E aí entra uma grande clave, por exemplo, desde a proposta da IPECAL, porque quando pensamos a problemática do pensar teórico, o que estamos dizendo de fundo? Que se tu tienes por dado que um texto ou um pensador ou uma pensadora já lo dijo todo, que conhecimento vas a criar? Hay que tener algo, um vacío, e esse vacío cria a própria temporalidade histórica, ou seja, o simple hecho de que quem está en el presente, em la comunidade específica, en el território específico, viviendo las bellezas y tristezas de ser quien eres tú mismo, y lo mismo aplica para una comunidad, obliga que exista un vacío de todo lo que ya fue dicho, de todas las memorias constituidas. Y ahí entra la noción del sueño como un dispositivo de construção de realidades possíveis, de horizontes de esperança,
de proyectos políticos transformadores, entre distintos nombres, ¿no? Lo que Hugo llamaba de la utopía. Porque lo que nos pasa muchas veces es que en la tentativa de mantener una memoria intacta, de mantener lo ya dicho intacto, no manifestamos el deseo. No manifestamos ese deseo que rompe esos fragmentos de memoria, hace con que ellos dejen de ser fragmentos y crea algo, recompone algo a través de eso. En arte hay una palabra que me encanta que es el remix, que trae justamente eso. Hay un documental que dice todo es un remix, que pareciera ser algo, la humanidad no es creativa, pero es todo lo contrario. Al final, siempre estamos utilizando de referentes cercanos y todo el proceso de construcción artística es ese. Pero lo que vuelve interesante es que, por un lado, estamos haciendo millares de recomposiciones y eso me parece fascinante para pensar, por ejemplo, la idiotez de pensar el derecho autoral en el pensamiento crítico, porque al final lo que estamos haciendo es siempre recomponiendo y recreando de múltiples formas saberes y experiencias que son nuestras, pero son de todos los ancestros que nos anteceden, ¿no? Y desde ahí, algo que me parece bonito, además de esa noción que viene con esa noción de la remixaje, es todo el fragmento puede ser reconstruido en una totalidad con un poco de creatividad. Entonces, por ejemplo, en el arte, el collage nada más es que resignificar en un presente elementos que fragmentados no tienen ningún sentido, que son partes de otros espacios creativos y reconfigurarlo en un sentido de totalidad. Eso para mí es el pensamiento crítico. Eso para mí es el sueño. El sueño entendido como la creatividad, como el soñar despierto entendido como la creatividad y a su vez entender que lo que pensamos como el desafío del pensamiento es justamente romper todas las creencias de que ya existe una respuesta dada, que simplemente tienes que leer, que ya existe una memoria lo suficientemente estructurada para decirnos lo que tenemos que hacer y lograr crear ese proceso de perceber los múltiples elementos de distintas memorias que nos conectan y crear lo que deseamos desde ahí. ¿Y cuál es el pegante, para poner así, de esos fragmentos? La experiencia. Es cuando conectamos nuestro cuerpo, nuestra activación de sentidos con lo que deseamos y con esas memorias que somos capaces de soñar. Y ahí entra una cuestión que estoy pensando incluso desde lo biológico. Cuando un ser humano está con muchos problemas de sueño, se pasa mucho tiempo despierto, está muy ansioso, no se acuerda de los sueños, no tiene posibilidad de pensar, de vivir sus propios sueños, biológicamente hablando, que es un problema del siglo. Nosotros estamos desaprendiendo a soñar incluso biológicamente. La utilización de distintos fármacos, el tipo de nutrición que tenemos, la dinámica cada vez más acelerada que nos hace vivir en tiempos de angustia. Desaprendimos a soñar biológicamente hablando. ¿Cómo que vamos a soñar como comunidades? Y ahí entra el gran desafío que para mí está pensado desde todo eso que ustedes están diciendo, de la pregunta muy inquietante que ustedes trajeron, ¿no? Que es, para mí, la gran tarea del presente, del pensamiento crítico, es cuidar de la capacidad inherente humana de soñar.
Y ahí entra la reflexión desde el propio cerebro, desde las propias funciones cognitivas humanas, ¿no? La capacidad de soñar en el ser humano surge con el sedentarismo, cuando existe una disminución de la cantidad de influjos sensoriales, de alerta que era viver bajo constante amenaza. No del soñar como tal, pero el soñar elaborado, porque es posible que haya existido un soñar más primitivizado, que sería la antelación y la preparación ante peligros inminentes, ¿no? Pero essa capacidade de um sonhar um pouco mais metaforizado, rebuscado, com uma articulação complexa de memórias e criação de las narrativas oníricas, que muitas foram interpretadas incluso como elemento para servir de dispositivo oracular para as decisões da população, emerge quando nos sedentarizamos. A partir de isso, surge una cuestión bastante importante, ¿no? Que es, por ejemplo, el uso de dispositivos. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar al fondo de esa misma entrevista que yo dejé incluso con una provocación. Esas notificaciones fastidiosas que están a todo momento perturbando-nos, activam um estado de alerta muito similar a quando éramos nômades bajo constante sistema de alertas. Talvez nossa própria cognição esteja perdendo sua capacidade criativa. E me parece que para mim a importância do sonhar é isso de la reconstrução de nossa capacidade inerente humana de criar desde memórias o futuro que queremos, sempre e quando descubramos nossos desejos. Bueno, Joao, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones tan importantes y sobre todo con ese nivel de complejidad propio de lo que es la propuesta del presente potencial de IPECAL. Me gustaría rescatar algunas ideas de la intervención, empezando por la relación que hay entre la construcción de comunidad y la definición del sueño, pues, que nos trae Joao, siendo como la capacidad para dormir mediante la articulación de memorias que pues tenemos mientras estamos despiertos, y resaltar la capacidad creativa que nos caracteriza como seres humanos. Esto cobra relevancia al momento de hacer la pregunta de cómo los sueños pueden fisurar las matrices de pensamiento colonial, en la línea de que un elemento fundamental para fisurar estas matrices es la construcción de comunidad. De ahí que el sueño o la utopía cobre importancia en la medida de que es la capacidad de nuestras comunidades de recuperar un derecho que, como lo menciona Galeano, el derecho de soñar, nos han venido robando. Por lo tanto, nos roban la posibilidad de crear realidades y de pensarnos realidades nuevas, disidentes al modo de producción capitalista que nos han impuesto como única forma de relacionarnos en el mundo. Culturalmente, y pues evidentemente en el ejercicio práctico, el sistema capitalista se basa en la desposesión, es una acumulación por desposesión, y si uno va a realizar el contraste pues con la cotidianidad de las personas hoy por hoy que habitamos este sistema, nos vamos a encontrar que nos despojaron y nos están despojando de la capacidad de soñar, de la posibilidad de soñar. Estamos en el marco de una sociedad supremamente desigual, y todo escenario de desigualdad genera violencias, genera jerarquías que terminan convirtiéndose en opresiones que evidentemente someten a quien no tiene la capacidad en este marco capitalista, sobre todo adquisitiva, de soñar, por ejemplo. Entonces no es lo mismo tú teniendo todas las garantías
materiales, personales, sentimentales, espirituales, soñar a una persona que trabaja más de 8 horas, que los desplazamientos son en sistemas masivos supremamente indignos, de 3, 4 horas para ir y volver de tu trabajo, frente a un escenario totalmente deshumano. Entonces, evidentemente este robo tiene una intención. Hay una intención de sometimiento hacia las personas que algunos y algunas creen que no tienen el derecho a soñar. Para tú someter a alguien, debes someterlo de todas las maneras y eliminar la capacidad creativa y de soñar nuevas realidades posibles. Es sin duda una nueva forma colonizadora de mostrificar y de eliminar esa otredad. Los sueños como constructores de realidades posibles que se permiten ser a través de la experiencia, o sea, a través de situarnos en un presente histórico y concreto de cada uno, cada una y cada una, necesariamente por su historicidad tienen una relación temporal y espacial. Espacial en la medida de que tiene un lugar y es el que habita la experiencia, y temporal, como ya lo había mencionado antes, pues contiene una historicidad, ¿no? Por lo tanto contiene memoria, y esta memoria contiene sueños. Son los sueños de nuestras ancestras, son los sueños de nuestros ancestros, los que hoy por hoy, a partir de otro elemento importante que me parece que rescata Joao, que es el remix o el collage, podemos reconfigurar nuestra realidad a partir de este cúmulo de sueños que nos permiten hoy, uno, estar donde estamos, ser lo que somos, pero además reconocer este escenario del presente como la posibilidad de ensanchar mediante el diálogo de saberes, pero también un diálogo de tiempos, pero también un diálogo de sentires, de ensoñaciones, configurar esas nuevas realidades que creemos pueden ser posibles, pueden ser viables, de que los futuros se construyan y no se queden en lo abstracto, porque los futuros se tienen que caminar, porque como dicen los indígenas en Colombia, la palabra se camina, y asimismo pues el futuro, y de ahí los sueños se tienen que caminar. Por esto que acabo de mencionar, que si bien no hay una respuesta como específica a esta pregunta, yo creo que Joao nos apunta hacia dónde debe ir a manera de reto, y es que si la intención es fisurar las matrices coloniales de pensamiento, es necesario sí o sí, como él lo menciona, cuidar, pero además explorar nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de soñar, de crear nuevas realidades posibles, la posibilidad de imaginarnos nuevos presentes para crear nuevos futuros de manera colectiva, de manera que rompa el individualismo, el egoísmo, los totalitarismos propios de la modernidad, las matrices que quieren generalizar y encasillar el mundo en una sola perspectiva de y necesariamente eso lo hacemos llenando los vacíos que nos presenta nuestra realidad concreta, nuestra realidad histórica, específica, a partir de rescatar y recuperar lo que no nos han podido quitar con violencia, de todas las formas de violencia, que es la posibilidad de soñar, que es la posibilidad de creer que siempre es posible transformar el mundo. Y por eso es que en esta rueda andariega nos declaramos en defensa permanente de los sueños y de la utopía como camino válido para nuestros pueblos latinoamericanos de poder emanciparse y construirse libremente. Y como hemos reivindicado en estos 2 meses de paro nacional en Colombia, y como se reivindica desde cualquier trinchera donde se sueñe un mundo mejor, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Muchas gracias a todos, a todas y a todas por acompañarnos en esta rodada. Esperamos seguir encontrándonos para rodar y soñar un mundo diferente. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx
ou nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.